Muy buenos días, amable audiencia, bienvenidos al estudio de la lección número 8. En esta ocasión la lección está titulada Cristo, nuestro sumo sacerdote, gran esperanza para todos los que creemos y confiamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Dispongámonos entonces con alegría, con felicidad y con mucha expectativa para el conocimiento de Cristo como nuestro sumo sacerdote. En breve, comenzamos. Estoy acompañado por el profesor Gabriel Díaz. Bienvenido, Gabriel. Buenos días. Cuéntanos, Gabriel, tu trabajo en la universidad está abocado a... Me desempeño como director de la litografía. Bueno, bienvenido al estudio de la lección y al estudio de grabación. Esperamos que en esta ocasión podamos acompañar y ayudar a través del video a muchos que pueden observar y aprender, tener nuevo conocimiento. En esta ocasión, para empezar, como hacemos de costumbre, lo vamos a hacer con una oración. Gabriel, por favor. Oremos. Queremos invitarte, Padre Celestial, para que tú estés aquí con nosotros, que tu Espíritu tome posesión de nuestra mente y nos ayudes a entender ese oficio tan importante como es el del sacerdocio y el trabajo que Cristo ha realizado y realiza por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en el ejercicio de estudiar la Biblia, obligadamente tenemos que interpretar. Y ese interpretar significa, de alguna manera, combinar nuestro horizonte en el presente con el horizonte del pasado. Las cosas hoy no se ven necesariamente como se veía en la antigüedad, pero la comprensión de la Biblia demanda de parte nuestra que veamos tanto nuestro presente y veamos también el pasado. Al ir al pasado no nos vamos a olvidar del presente, ¿ok? Pero por estar en el presente no deberíamos olvidarnos tampoco del pasado. De tal manera que al estudiar la lección de Cristo como nuestro sumo sacerdote, comencemos este viaje hacia el pasado. Gabriel, ¿cómo tú entiendes el sacerdocio en sus orígenes? Muy bien. Primero tendríamos que definir el concepto de sacerdote. El sacerdote era una persona consagrada para ministrar las cosas sagradas. Al remontarnos al pasado, el sacerdocio se fundamenta en el hecho de que el hombre está distanciado, separado del Señor, y se necesita un mediador. Por eso, desde el mismo momento en que el hombre cae, encontramos en la Biblia que diferentes personajes actuaron, ministraron en las cosas sagradas. Gabriel, allí en esta parte quisiera preguntarte, ¿cómo tú ves en esas personas que están en tu mente, para ti, quién sería el primero que hace el oficio de sacerdote? Para mí, yo pensaría que Dios mismo, al hacer el sacrificio de la oveja para manifestarle a Adán lo que significaba el pecado. Pero inmediatamente uno encuentra en Génesis a Caín y Abel, que presentan un sacrificio al Señor, una ofrenda al Señor. Después encontramos Noé, Abraham, en donde vemos que los patriarcas, los padres tenían que llevar esa responsabilidad del sacerdocio. Sin embargo, no se usa en la Biblia la palabra sacerdote aplicada a ello. Es decir, una comprensión de tu parte, ver que por las acciones que ellos hicieron, tú miras ahí un oficio sacerdotal. Correcto. La primera mención realmente en la Biblia se encuentra en el caso de Melquisedec. Cuando Abraham, después de salir y destruir a aquellos reyes que se habían llevado a Lot, viene de regreso, le sale al encuentro Melquisedec, y la Biblia menciona que es un sacerdote del Altísimo, o sea, es reconocido en la palabra de Dios como un sacerdote del Señor. Yo quiero leer aquí en Hebreos 7,
y luego tú nos comentas un poquito más de Melquisedec. En Hebreos 7, en los versículos a partir del 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que era lo que tú acabas de mencionar, correcto, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así se ve Melquisedec en el Nuevo Testamento. De acuerdo a esto, ¿qué nos podría estar señalando el autor de Hebreos con estas características de Melquisedec? Muy bien, hay varias características que hay que resaltar aquí. Número 1, Rey de Justicia. El único justo es Cristo Jesús. Rey de Paz. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Es el único que nos puede dar la verdadera paz, esa verdadera reconciliación con el Padre. Otra característica importante es, lo dice el versículo 3, sin padre ni madre. La Biblia al mencionar Melquisedec no menciona. Normalmente uno encuentra de los diferentes personajes de la Biblia la genealogía. Y por eso es importante, porque la genealogía de Jesús no se remonta a hombre, sino que sencillamente es enviado directamente de Dios. Hay una característica que debemos resaltar, porque Dios dio a su Hijo para que nosotros tengamos esa esperanza de reconciliación con Él. Hay un detalle allí, ¿no? Cuando tú mencionas la genealogía, en el caso de Jesús, vamos a encontrar que Jesús no pertenece a la tribu de Leví. Y sin embargo, el mismo autor de Hebreos lo va a mencionar como nuestro sumo sacerdote. De tal manera que yo estoy entendiendo que para poder establecer a Jesús como sumo sacerdote, no perteneciendo a la tribu de Leví, había que recurrir a otro orden sacerdotal, de tal manera que sí pudiera ser establecido. Creo que a eso es lo que apunta el autor de Hebreos cuando está diciendo que Melquisedec es un sacerdote, pero no está respondiendo al orden genealógico de pertenecer a la tribu de Leví. ¿Es así? Correcto. Normalmente cuando nosotros hablamos del sacerdocio, nos remontamos cuando el Señor estableció el sacerdocio para el pueblo de Israel. Eso se encuentra en el libro de Éxodo. Sin embargo, aquí aparece un sacerdote antes de la ordenación de los sacerdotes en el pueblo de Israel. Este sacerdote, que era Melquisedec, es reconocido por Abraham. La descendencia de Abraham estaba la tribu de Leví. Abraham reconoce a Melquisedec y por eso Melquisedec es superior a la tribu de Leví, que fue la que llevó el sacerdocio. Abraham lo reconoce y por eso Hebreos toca a Melquisedec, porque es superior a esa ordenación que se le dio a los levitas. Entonces tenemos aquí en la Biblia dos órdenes distintas para el sacerdocio: el orden según Melquisedec y el orden según Aarón y toda la descendencia de la tribu de Leví. Eso debe producir buenas noticias para el cristiano, para el creyente, ¿verdad? Y esas buenas noticias las vamos a comentar en la próxima sección. Por lo tanto, invitamos a todos nuestros amigos a que al retorno puedan comprender las buenas nuevas que tiene para nosotros Cristo Jesús como sumo sacerdote. No se vayan, ya regresamos.
En Colombia te puedes preparar como enfermero profesional o tecnólogo en atención prehospitalaria. Conoce nuestros programas en salud y decídete por la Corporación Universitaria Adventista. Más información en www.unac.edu.co o llámanos al 57 4250 8328 extensión 141 o al móvil en Colombia 57 315 409 4651. Nuestra Facultad de Educación te ofrece sus programas en música, preescolar y educación básica. Ven a estudiar en la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia. Date la oportunidad de una experiencia sin igual. Conoce nuestra oferta a través de la página web www.unac.edu.co o escríbenos al correo mercadeo@unac.edu.co. Amable audiencia, bienvenidos nuevamente para continuar con el estudio de la lección número 8. En este caso estamos estudiando el tema de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Ya en el segmento anterior habíamos reflexionado que el sacerdocio, según la Biblia, podemos conseguir dos órdenes, dos maneras de organizar el sacerdocio, de establecerlo según la Biblia. En primer lugar, hemos estudiado el sacerdocio según Melquisedec, y en este sacerdocio no hay genealogía. Luego, el sacerdocio según la tribu de Leví, que fue establecido en el santuario celestial. De acuerdo al libro de Hebreos, el sacerdocio de Jesús no responde a la genealogía, sino que es un sacerdocio superior y estaría dentro del orden de Melquisedec. Corresponde ahora entonces continuar el estudio con Gabriel, que lo tenemos hoy de invitado. Y decíamos en el segmento anterior que la buena noticia del sacerdocio superior, el sumo sacerdocio de Cristo Jesús, debe ser una buena noticia para cada uno de los creyentes. Y es posible que en este segmento reflexionemos que aún para el incrédulo es una buena noticia. Vamos a pensar en esto entonces, porque Cristo como sacerdote cumple el rol de intercesor que todos los sacerdotes han cumplido. Gabriel, ¿de qué manera el sacerdote es un intercesor, tanto en Levítico como luego en Cristo Jesús? Muy bien. Normalmente, desde que el hombre cayó, Satanás se ha convertido en acusador. Quiero que busquemos Romanos, el capítulo 8, versículos 31 al 34. Dice de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Muy bien, aquí nos habla claramente que Cristo desempeña un papel importante, que es el de la intercesión. Actualmente Cristo está en el cielo, intercediendo por cada persona que se acerca a Él en oración, pidiendo el perdón de los pecados. Él actúa en defensa nuestra y a través de ese sacrificio maravilloso es que nosotros podemos obtener esa reconciliación delante de nuestro Padre. El Señor Jesús en este momento interviene ante el Padre, mostrando sus manos y diciendo: yo viví una vida pura, santa, y aquí las señas del sacrificio. Yo di mi vida, porque la paga el pecado a la muerte. Sin embargo, Cristo dio la vida para que nosotros tengamos vida eterna. Esta escena que hemos leído acá de Romanos 8:31 sugiere que estamos en un tribunal, y por eso hay todas las interrogantes que allí se plantean, ¿no? En 4 versículos hay más o menos unas 4 o 5 preguntas. Entonces allí estamos siendo acusados, ¿no? Que tú mencionabas al principio en la introducción que hacías. Estamos siendo acusados y necesitamos de un abogado que interceda por nosotros. Entonces Cristo tiene allí doble rol, ¿no? Porque es abogado, es intercesor
ante el Padre mostrando su propio mérito para poderse mostrar como ofrenda, entonces cumple el rol de sacerdote. Todo eso es lo que lo hace, entiendo yo, superior, ¿no? Los distintos roles que él va ejerciendo. Pero además de ver a Jesús en estos roles, hay uno muy importante, que es el rol de mediador. ¿Qué es lo que Cristo tiene que mediar allí? Muy bien, cuando uno habla de mediador, normalmente significa que hay una relación rota, distanciada, que hay un problema entre dos partes. Y por eso normalmente se requiere una tercera persona para que reconcilie las dos partes. En Timoteo, 1 Timoteo, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 2, versículo 4 y 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es un solo mediador, no es el hombre, como algunas iglesias lo enseñan, que hay que canalizar a través del hombre. El único mediador, y lo dice la palabra de Dios muy claramente, es Jesucristo. Es el único que puede hacer realmente esa labor delante del Padre. Y por eso cuando nosotros nos dirigimos al Señor, lo podemos hacer directamente a través de Cristo Jesús. Entonces, lo que estás diciendo es que toda persona que crea en Cristo no necesita ningún intermediario humano. Correcto. Bien, lo que necesitamos es cada uno de manera individual ir a Cristo. También podemos ir de manera corporativa. Correcto. ¿Sí? Porque tenemos el momento del culto, correcto, el momento corporativo. De tal manera que Cristo se ocupa entonces de reconciliar, ¿verdad?, el amor de Dios con nosotros que somos pecadores. Y ese es su trabajo de mediador. ¿Está Cristo solo en esta operación? ¿Quién más le acompaña? Pues seguramente que el Espíritu Santo también. hay una labor que hace el Espíritu Santo, y por eso Jesús dio esa maravillosa promesa, porque Él es el que se encarga de producir en nosotros el querer y el hacer. También se encarga de convencernos de pecado. Entonces nos hace sentir esa necesidad de un Salvador, nos hace sentir esa necesidad de reconciliarnos con el Señor. Si no fuera por el Espíritu Santo, difícilmente con nuestro corazón duro daríamos respuesta a esa voz. Es necesario que el Espíritu Santo, y por eso debemos pedirlo, orarlo, para que Él impresione nuestro corazón y nos permita crecer en ese camino de gracia y de santidad. Perfecto. Ahora, Gabriel, ¿cómo llevamos esto que es buen conocimiento y es una gran noticia para todo creyente? ¿Cómo acontece esto en la vida diaria de la persona? ¿Cómo se hace algo cotidiano? Porque pudiéramos sospechar que estamos hablando de un sumo sacerdote muy distante que está en el cielo, y cuando no hemos desarrollado la fe, cuando no hemos crecido en el Espíritu, pudiéramos pensar que se trata de algo distante, algo lejano, algo inalcanzable para el ser humano. ¿Cómo es la experiencia entonces en la vida diaria contar con Cristo como sumo sacerdote, como intercesor, como mediador? Muy bien, dentro de eso recordemos algunas de las funciones que hacía el sacerdote, y estaba lo que tenía que ver con el holocausto en la mañana y en la tarde, la presentación de las personas. Hoy día nosotros podemos acercarnos y debemos acercarnos en el culto matutino y en el culto vespertino ante el trono de la gracia. El Señor está esperando que nosotros lo busquemos. Adicional a eso, diariamente debemos revisar nuestra vida, qué hemos hecho incorrecto, y confesar nuestros pecados. Es importante para poder tener esa paz que el Señor nos ofrece. Por otro lado, también es importante tener en mente que hoy en día Jesús está haciendo algo muy importante que se hacía en el antiguo Israel, como era el día de la expiación. En este momento en el santuario celestial se está realizando ese proceso, y nosotros con los ojos de la fe, como lo dice la sierva del Señor, debemos entrar con Cristo Jesús en el santuario celestial
y ver ese proceso maravilloso. Y debemos limpiar nuestras vestiduras. Jesús la hace y purifica nuestro carácter y nos da su manto de justicia limpio, perfecto, puro, para podernos hallar delante de la presencia de Dios. En este día, recordemos que en el día de la expiación el pueblo de Israel debía estar sin pecado. El sacerdote debía estar sin pecado, porque el que estuviera con pecado, la sentencia era la muerte. Hoy nosotros debiéramos, teniendo en cuenta el momento en el que vivimos, encontrarnos también en una situación de ir creciendo en esa santidad para hallarnos delante de Dios, para el momento en que ya no exista mediador, hallarnos de pie y firmes con nuestro manto de justicia, el manto de justicia que Dios nos da, bien delante de Él. Amén. Esperamos que sea una experiencia también cotidiana para toda nuestra audiencia, vivir la experiencia viva, feliz, santa, llena de esperanza, que podemos estar sin pecado, que tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, y que a través de la confesión continua, diaria, de nuestros delitos, de nuestras maldades, pero por los méritos de la sangre de Cristo Jesús, contar con la paz que solo el cielo sabe dar. Amable audiencia, le esperamos para el estudio de la próxima lección, la lección número 9, desde los estudios de la Universidad Adventista de Colombia. Dios les bendiga, que tengan desde ya una muy feliz semana.